comente un poco de la película Barbie, ¿no? Y la película ha terminado siendo un éxito de taquilla en Estados Unidos y hablé pues del mensaje del sustrato feminista y frustrante de la película, ¿no? Y recientemente, sin embargo, uno de los mejores comentaristas católicos en Estados Unidos, que se llama Ross Douthat, ¿no? Y se escribe Ross con doble S, R-O-S-S, y su apellido se escribe D-O-U-T-H-A-T. Es un columnista de opinión que es el único, digamos, católico conservador en el New York Times, que es un periódico extremadamente liberal y que, digamos, sin embargo, se precia de tener algunas opiniones de disenso. Y no hay ninguna más de disenso que la de Ross Douthat, ¿no? Y Ross Douthat es un intelectual muy importante convertido de la adolescencia, en la adolescencia al catolicismo. Siguió a su mamá, que es una poeta, una poetisa norteamericana muy importante, que se convirtió al catolicismo, ¿no? Era de origen episcopaliano, pero no practicante de su fe. Y su conversión fue un proceso muy bello y sus hijos mayores no se convirtieron al catolicismo, la apoyaron. Y los hijos más jóvenes, entre los que estaba Ross, sí se convirtieron al catolicismo con ella, ¿no? Entonces, Ross se ha educado con un catolicismo, digamos, militante, el de una mamá convertida, pero al mismo tiempo en un mundo académico muy complicado y por eso digamos, y además muy sofisticado, ¿no? Su familia es de Connecticut, es de las zonas cercanas a Nueva York, que han digamos, vivido en ese corredor cultural de Boston a Nueva York, donde están universidades muy importantes, donde hay una élite intelectual mayoritariamente liberal, pero que existe, ¿no? Y Ross Douthat hace un comentario interesante sobre la película Barbie, porque dice, miren, he visto a varios comentarios que reconocen, digamos, que el mensaje de la revista, de la película Barbie, es un mensaje 100% feminista, digamos, y antifamilia. Y también he visto que hay algunos que señalan que la situación que bromea tanto con la incapacidad de Ken, ¿no? El muñeco masculino que es, digamos, la pareja de Barbie, ¿no? Que hace todos los esfuerzos del mundo para tratar de llamar la atención, digamos, y encabeza una revolución y tal, y que termine fracasando de tal manera que Barbie, y acá un spoiler para los que piensan ver la película, y si piensan ver la película, mejor que les haga un spoiler, es que Barbie, pues, ya deja la utopía hiperfeminista, ¿no? Del mundo de las muñecas, donde todo es perfecto, manejado por mujeres, los jueces de la Corte Suprema son mujeres, como ya comenté en mi propio análisis, digamos, de la película. Pero al final tampoco termina con Ken, ¿no? Entonces, Ross Douthat dice, yo no creo que ese sea un mensaje cripto pro familia y cripto conservador, o sea, digamos, subconsciente, ¿no? A eso me refiero con cripto, ¿no? Pero creo que la frustración de Barbie al final de la película es una señal interesante de lo que está pasando, ¿no? Y para comentar la película, que en este artículo que se llama ¿Por qué Barbie y Ken se necesitan el uno al otro? Y que en algún momento aparecía el artículo como ¿por qué Barbie necesita a Ken? ¿No? Y esa es la razón por la cual el título de este punto de vista es ¿por qué Barbie necesita a Ken? Y creo que decir que se necesitan uno al otro es mucho más preciso que el título original,
Pero como esta película se centra en Barbie y termina demostrando, entre comillas, o argumentando a favor de la independencia de Barbie, preferí este artículo porque este título, perdón, porque el que termina perdiendo acá no solamente es Ken, es Barbie también, ¿no? Y en su comentario, digo, Ross Douthat trae este estudio que le llamó mucho la atención, hecha por la Universidad de Chicago, por un economista que se llama Sam Peltzman, ¿no? No es un estudio religioso, es más bien socioeconómico, ¿no? Y este estudio se llama la demografía sociopolítica de la felicidad. La demografía sociopolítica de la felicidad. No está en español, lamentablemente. El estudio se llama The Sociopolitical Demography of Happiness en inglés. Y una vez más está publicado por el economista Sam Peltzman, Peltzman, de la Universidad de Chicago. Y este estudio tiene varias conclusiones, pero fundamentalmente el más importante según Douthat, y él dice, acá síganme un poco en mi lógica, ¿no? Y es que cuando se compara el bienestar de la década de los 70 a la actual, ¿no? Vemos dos tendencias bien marcadas en este estudio. Hay otras más, dice, ¿no? O sea, pero permítame a mí conectar las dos tendencias más marcadas. Una, que el grado de satisfacción y de felicidad reportado por las mujeres en la sociedad norteamericana 40 años atrás daba como resultado un número más alto de mujeres felices y contentas que el actual. Y no solamente el número de ahora es más bajo, es que ha sido sostenidamente más bajo. O sea, bajó en los 80s, bajó en los 90s más y ha seguido bajando. O sea, es una línea directa hacia abajo. Y lo paradójico es que la participación de las mujeres en la economía, es decir, cuántas mujeres están trabajando, ¿no? Y cuántas mujeres están siendo beneficiadas con los ingresos económicos, ha ido subiendo. Esta correlación va acompañada de otra, digamos, este hecho de que ha ido subiendo la participación, es decir, las mujeres ganan más dinero y tienen una mejor presencia en el ámbito de la productividad de la sociedad. Pero la consecuencia de eso es que los números de matrimonios han ido también bajando de forma directamente proporcional a la baja de felicidad e inversamente proporcional al ascenso de la riqueza económica. Y no se pongan a chillar las feministas, bueno, si quieren chillen, ¿no? Pero no me echen la culpa a mí o a Ross Douthat, ¿no? O sea, tú lo que dices es que las mujeres tienen que regresar a la cocina. No, ni Douthat dice eso, ni lo digo yo, ¿no? Acá lo que estamos viendo es el estudio del economista de la Universidad de Chicago, Sam Peltzman. Y está correlacionado con otros estudios que yo he mencionado que demuestran que las mujeres, que las parejas casadas y las mujeres casadas tienen un índice mucho más alto de felicidad que las que no lo están, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, Douthat dice, ¿qué pasa si es que la propuesta de Barbie, de la película, es una propuesta que está por completarse todavía, ¿no? Y acá les explico lo que quiere decir Douthat, porque él escribe un artículo más o menos largo, un artículo de opinión, pero él dice, mire, escúchenme, ¿no?
antes de patalear. Recuerden ustedes que él escribe para el New York Times, o sea que su audiencia pues es una audiencia extremadamente liberal, ¿no? Y él dice, mira, ¿qué pasa si el final de Barbie en realidad es el pórtico para una continuación? Y él dice, yo por si acaso creo que en general las sagas en las películas son desastrosas, la gran mayoría suelen serlo, ¿no? La número 2 de la gran mayoría de películas siempre son desastrosas. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos, dice él, con una continuidad? Porque la película se ha quedado en un gran signo de interrogación. Barbie no regresa a su mundo súper femenino, pero tampoco se termina casando con Ken, ¿no? No hay un Ken al final, sino que hay esta situación de, bueno, signo de interrogación por continuar, ¿no? Y él dice, me pregunto si Gerwig es el apellido de la directora de la película, ¿no? ¿Qué pasa si Gerwig y su pareja romántica, el escritor Noah Baumbach, ¿no? Realmente podrían hacer una próxima película que traiga a Barbie y a Ken juntos, ¿no? Y termina su ensayo con esta frase interesante, ¿no? ¿Qué pasa si al final terminan haciendo una subordinación una relación que ya no es una reversión, una subordinación revertida? Disculpen ustedes porque estoy traduciendo a la medida que leo, ¿no? Una subordinación revertida, es decir, antes era Ken que manda a Barbie, ahora es Barbie que termina mandando a Ken, sino como termina el artículo de Dauzat, dice, en la realidad nada es más importante que la felicidad tanto del hombre como de la mujer, no quien termina ganando, entre comillas, sino la felicidad de ambos. Es lo más importante para el futuro de la raza humana. Y para ver si es que Barbie y Ken pueden en realidad hacer que ese y sea algo recíproco y fértil. Un puente, una relación, un matrimonio. Y así termina el artículo de Ross Douthat, ¿no? Cómo el hombre y la mujer están para vivir esa complementariedad, y si es que esa complementariedad no se vivía a plenitud por la manera de percibir el papel de la mujer y del varón hoy en día, entonces, muy bien, que se corrija todo lo que hay que corregir, pero que no sea una dominación revertida. Y lamentablemente, como muchas veces ha comentado Dauzat, los síntomas de hoy, la falta de liderazgo, la falta de masculinidad, la falta de capacidad de hacerse responsable, que se comienza a ver en los hombres, en los varones, es el símbolo de lo catastrófico que es el presente y lo peor que puede ser el futuro, si es que esa dominación invertida no se contrapesa con ese I que va a juntar a todas las Barbies y los Ken del mundo, sea donde sea que están. Que tengas un buen día.